Listo, buenas noches. Vamos a empezar y dar inicio al evento. Bienvenidos a todas y a todos a este evento que lo hacemos con mucho de parte de toda la plataforma Status. Entonces, el tema de hoy, el que vamos a tratar es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y así como los órganos que la conforman, tanto de la Comisión como de la Corte. Entre los temas que se van a tratar es el control de convencionalidad y también los casos de desaparición forzada. Entonces, de nuevo les pedimos, por favor, apagar sus micrófonos, apagar sus cámaras para dar preferencia a nuestro expositor y a nuestros demás panelistas. Se va a tener un espacio a finalizar para que puedan hacer preguntas, también interactuar con el expositor y complementar y entablar un diálogo sobre este tema tan importante hoy en día. También vamos a hablar de la plataforma Status. La plataforma jurídica Status es un lugar donde ustedes... Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Me pueden confirmar, por favor? Se escucha, adelante. Listo. Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por esperar. Vamos a dar la bienvenida a todas y a todos ustedes, comenzando por este tema que vamos a tratar hoy, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como los órganos que la conforman, tanto de la Corte como de la Comisión. Los temas que vamos a tratar hoy en día van a ser el control de convencionalidad y así los casos de desaparición forzada. Les pedimos encarecidamente desactivar sus micrófonos, también sus cámaras, para dar preferencia a nuestros panelistas y expositores y tener una mejor sesión sin interrupciones. También se va a abrir un espacio de preguntas al finalizar la sesión, donde podamos absorber todas las dudas, preguntas y también entablar un diálogo sobre este tema tan importante hoy en día. También les presentamos la plataforma Status, que es una plataforma jurídica de LegalTech que busca potenciar y privilegiar la imagen de los abogados para toda la comunidad. Ustedes pueden encontrar información relevante en cuanto a legalidad, eventos como el que estamos haciendo hoy, y también encontrar abogados de prestigio para cualquier servicio que pueda ofrecer. También se encuentra información, blogs de todo, de la plataforma misma, así como de los abogados que lo conforman. Y bueno, con esto damos inicio y presentamos a nuestra primera panelista, que es Mariana Vilés. Ella actualmente es abogada de profesión, especialista en las TICs y también especializada en marketing digital. También es gerente general y fundadora de la plataforma Status, que potencia este evento. Entonces, por favor, Mari, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Ronald, por la presentación y la colaboración con la moderación de este evento. Muchas gracias a todas y a todos que se encuentran esta noche acá, que se han dado el tiempo para poder escuchar y conversar sobre estos temas tan importantes. Los derechos humanos, pues, son el marco que constituyen nuestras legislaciones que van por encima de los gobiernos y de las leyes de los estados, por lo cual es importante entender de qué se tratan estos temas y cómo también la jurisprudencia va evolucionando a lo largo de los años y conforme diferentes casos se van presentando. Como decía Ronald, mi persona está a cargo de la gerencia de Status. Para quienes no las conocen, no conocen la plataforma, las invito a visitarla. Es un espacio diseñado para conectar a todas las personas interesadas en el mundo del derecho. Encontrarán profesionales de abogados, perfiles de firmas que publican y todos sus análisis, por lo tanto encontrarán también artículos de interés, tanto de tecnología legal como diferentes aspectos de interés legal para todos los abogados y no abogados. Gracias nuevamente por su asistencia. El día de hoy tenemos este tema especial y tenemos a Sebastián Paz, quien va a analizar este tema y que no es la primera vez que se acompaña en Status. Sebastián ya ha dado otros webinars, pueden ver otros temas que él ha expuesto en nuestra página de YouTube, Plataforma Jurídica Status. Él es constitucionalista, magíster en Derecho Constitucional, graduado por excelencia en la Simón y Patiño. Además tiene especializaciones en práctica jurídica, en argumentación, en interpretación. Actualmente está dentro del estudio jurídico Paz y Levy, abogados asociados, defendiendo los derechos fundamentales e intereses de las personas involucradas, tanto en conflictos de materia penal como en materia constitucional. Un gran profesional, Sebastián, es un gusto tenerte aquí en este espacio.
que puedas compartir en tu conocimiento, porque la verdad es que esa es la esencia de lo que hoy Status propone, ¿no? El compartir el conocimiento. Cambiar de chip, ya está un mundo muy conectado donde compartir conocimiento es fundamental para poder crecer tanto personalmente como profesionalmente, como colaborativamente, ¿no? Con la sociedad. Así que sin más que decir, agradezco, Sebastián, tu predisposición. Dejo la palabra para que puedas compartirnos tu conocimiento. Gracias. Gracias, Mariana. Y siempre el agradecido voy a ser yo porque a través de Status puedes canalizar cierta información que en el ejercicio de la profesión y en la investigación académica uno va formando y es importante transmitirla. Así que siempre yo voy a ser el agradecido de poder hablar a través de Status. Como ha señalado, soy abogado de un estudio jurídico que estamos empezando a funcionar en la ciudad de Santa Cruz y les invito a todos a que puedan seguirnos en la página de Facebook Paz Leví Abogados y ahí van a poder encontrar una serie de reflexiones que hacemos respecto a actuados del proceso penal o prerrogativas importantes que la Constitución reconoce a todas las personas y que, bueno, a veces se requiere acciones legales para que éstas se efectivicen. Así que, por favor, les invito a seguirnos y con eso ya podemos empezar la exposición de fondo, ¿no? Que nuestro tema es los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Para entender esto, Mari, es necesario recordar o ponernos en un momento histórico específico. Y es decir, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad, al menos la parte victoriosa, la parte occidental, vio la necesidad de resguardar los derechos humanos de la legislación interna o de actos de autoridad pública. De esa forma, se constituyó más o menos lo que llamamos el sistema de protección de derechos humanos. Este sistema de protección tiene una visión dual. ¿A qué me refiero cuando digo que es una visión, una concepción dual? Por un lado tenemos un sistema de protección de carácter universal, es decir, una serie de instrumentos internacionales aprobados por la Organización de Naciones Unidas y que tienen sus propios organismos de protección que también pertenecen a la Organización de Naciones Unidas. Pero también hay un sistema internacional de protección de derechos humanos de carácter regional. En esta diapositiva, los que nos están oyendo van a poder encontrar precisamente que hay un sistema de protección de derechos humanos universal, hay un sistema de protección de derechos humanos europeo, que es más específicamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También hay un Tribunal de Derechos Humanos Africanos y de los Pueblos, y hay el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el que nos interesa a los fines de la presente exposición. Bien, como carácter universal podemos encontrar que existen instrumentos en materia de derechos humanos con alcance universal. Me refiero a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y todos los instrumentos que han sido acogidos en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Pero para que estos instrumentos no queden en una simple declaración de buenas intenciones, el propio sistema ha creado órganos de protección, es decir, organismos especializados que van a materializar estos mandatos consagrados en el sistema internacional a casos en específico. Por ejemplo, a nivel universal tenemos el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Civiles y Políticos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité de Derechos del Niño o el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Todos estos se rigen por las reglas de las Naciones Unidas. Te doy un ejemplo por decir alguno, que es el caso de la ex asambleísta, diputada de
de Bolivia, la señora Rebeca Delgado, y otro asambleísta, Eduardo Maldonado, en el 2015 se vieron limitados a candidatear para la alcaldía de Cochabamba, debido a que en el entonces Tribunal Electoral, la autoridad electoral, decidió interpretar la Constitución y ampliar la restricción o el alcance de 2 años de residencia para las personas que han ejercido un mandato de representación en la ciudad de La Paz. Este caso, por ejemplo, fue denunciado ante el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos Universales y recayó en el Comité de Derechos Humanos, y este comité, después de analizar el caso, después de haber escuchado a las partes, concluyó que evidentemente se había vulnerado los derechos de la señora Rebeca Delgado y de Eduardo Maldonado, el derecho político a participar en elecciones. De esta forma, ordenó una reparación integral del daño ocasionado, un resarcimiento económico, y por otro lado también, y es lo que me llama más la atención y me gusta, la publicación de este informe del Comité de Derechos Humanos en todos los idiomas del Estado plurinacional, a los fines de que se entienda por qué se sancionó al Estado y cuál es su responsabilidad internacional respecto a estos casos en concretos. Ahora que estoy en la exposición, me acuerdo otro caso que también llegó a este Comité de Derechos Humanos, y es también sigue siendo del alcalde actual de Cochabamba, el señor José María Leyes, que independientemente de su gestión, independientemente de todo lo que los cochabambinos conocemos, el señor recurrió al comité y se concluyó que se ha vulnerado el derecho al debido proceso dentro de los procesos que entonces la Fiscalía le siguió y que concluyó con su restricción, según el comité, ilegal de su libertad. Entonces, podemos ver que el sistema universal prevé estos comités a los fines de establecer la responsabilidad del Estado por vulneración. Pero lo que ahora nos interesa con mayor énfasis desarrollar es los instrumentos internacionales de materia de derechos humanos con alcance regional. Hemos visto que hay el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene sede en Francia, Estrasburgo, o también el Tribunal de Derechos Humanos Africano y de los Pueblos. Pero en la región, en América, existe lo que llamamos el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos Interamericano. Este sistema, al igual que el anterior, también tiene sus instrumentos específicos. Me refiero a la Declaración Americana de Derechos del Hombre, Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención va a ser la piedra angular de todo este sistema. La Convención, como lo recordarán todos los oyentes, ha sido suscrita en 1969, ha puesto en vigencia el 78 y Bolivia la ratificó mediante una ley en 1994. Y a partir de esta convención se va a articular lo que es el sistema interamericano, porque luego han salido protocolos de adición que van complementando más o menos qué se entiende por los estándares más altos y el funcionamiento de los órganos de protección. Pero también tenemos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belém do Pará. Bien, estos instrumentos, al igual que en el caso universal, no pueden quedar en meras declaraciones, es decir, no pueden ser un simple papel, sino tienen que efectivizarse o materializarse en la realidad. Y para ello, la propia Convención ha creado 2 órganos de protección, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión con sede en Washington y la Corte con sede en San José de Costa Rica. Bien, la Comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo autónomo e independiente de la Organización de Estados Americanos. Tiene como mandato esencial la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Y eso lo hace a través de 3 funciones. Una primera función es la de formular recomendaciones a favor de los derechos humanos. Y en este sentido hacemos hincapié en varios informes que han servido para determinar el estándar más alto de los derechos o el estándar internacional. Cuando me refiero al estándar internacional es importante aclarar que es, por ejemplo, ¿qué se entiende para las Américas? Américas es el término que utiliza la Comisión.
el derecho a la prohibición de tortura. Entonces, para esas características han ido sacando una serie de informes. Ahí tenemos sobre terrorismo y derechos humanos, el 2002, sobre violencia contra las personas LGBTI, del 2015, sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, sobre la justicia penal juvenil, derechos humanos en las Américas, y el último que ha sido en abril de este año sobre la pandemia y derechos humanos en las Américas. Hacer notar que, como se ha podido escuchar, estos informes sobre todo van a ir a dar una protección especial a grupos en situación de vulnerabilidad, personas LGTBI, personas con privación de libertad, personas con juveniles que están sometidos a jus poniendi estatal. Y eso es lo que me gusta y me llama la atención de la Comisión, que siempre va a velar por restablecer ciertas injusticias o proteger o resguardar a las personas que se encuentran en grupos de situación de vulnerabilidad. Otra segunda función de la Comisión Interamericana es atender peticiones individuales o colectivas que contengan quejas contra los estados por vulneración de derechos humanos. Es decir, en este caso la Comisión tiene dos formas de actuar: a través de informes preliminares e informes de fondo. En estatus, recuerdo que durante la emergencia sanitaria sacó un webinar sobre el derecho a la objeción de conciencia. Y es importante mencionar eso porque la Comisión en el año 2005 presentó un informe donde se llegaba a un arreglo amistoso entre el Estado boliviano y el entonces testigo de Jehová Alfredo Díaz Bustos, donde se comprometía a respetar el derecho a la objeción de conciencia del señor Alfredo Díaz Bustos. En este caso, por ejemplo, la Comisión lo llegó con un arreglo amistoso y no lo remitió, por ejemplo, a la Corte para que tenga un carácter contencioso, porque el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad y se comprometió a reparar los daños que se habían cometido. Pero también pueden ser casos que llegan a un nivel contencioso. Por ejemplo, el último caso que la Comisión ha sometido a la Corte es sobre una adolescente de 16 años, víctima de agresión sexual, que en julio de este año, del 2020, fue remitido a la Corte para su tratamiento en el fondo. Es interesante este caso de esta adolescente porque la Comisión ha concluido que el Estado boliviano es responsable por la mala diligencia en las investigaciones que llevó el Ministerio Público, ya que no han tenido perspectiva de género, no han tenido perspectiva de derechos de las niñas y adolescentes. Además que se ha advertido, según la Comisión, que el Ministerio Público revictimizó indebidamente a la adolescente, sometiéndole a pericias o exámenes médicos innecesarios. Este caso ha sido pasado, remitido a la Corte, y la Corte ya tiene que tomar una decisión, siempre escuchando al Estado y a las víctimas. Otra forma de tramitar las peticiones individuales colectivas que contengan quejas contra los estados es la investigación de los hechos que ocurren en sitio, que son las visitas in loco. Estas visitas, según la página oficial de la Comisión, se han realizado 92 hasta el momento a 23 países miembros del sistema interamericano. Por ejemplo, hoy ha llegado una delegación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, presidida por su presidente, que va a investigar los hechos ocurridos en los conflictos postelectorales de octubre de 2009 para determinar posibles violaciones de derechos humanos. No hay que olvidar que en este tipo de casos, la Comisión ya ha emitido un informe preliminar donde declara que ha habido responsabilidad estatal en o que ha calificado la propia Comisión como masacres en Sencata o Sacaba. Pero además es importante mencionar que ahora ha llegado la Comisión no solo para investigar lo ocurrido en Sencata o Sacaba, sino también actos o hechos ocurridos antes de las elecciones y también posteriormente. De ahí que es importante que los estados, independientemente su ideología, su orientación o lo que sea, permitan a los estados, a los órganos de protección de derechos humanos realizar su trabajo.
En la actualidad, han 19.423 casos que han sido tramitados por la comisión. Ahora bien, también la comisión tiene una función consultiva en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando existe necesidad de un órgano consultivo, se recurre a la comisión para que nos dé su criterio respecto a ciertos institutos. Por ejemplo, nosotros hemos visto que hace poco se ha llevado a cabo las audiencias públicas, no en la Comisión, sino en la Corte Interamericana, para definir si el derecho a ser elegido indefinidamente es un derecho autónomo y este está resguardado por la Convención. En estas audiencias públicas también ha participado la Comisión, y la Comisión ha participado no como la promotora de la consulta, sino como un órgano consultivo que le han dicho, ustedes, señores de la Comisión, ¿qué opinan sobre este tema? Y la comisión ha sido muy clara al declarar que el derecho a ser elegido indefinidamente no es un derecho humano y este sí puede tener limitaciones, legítimas limitaciones, para resguardar en un sistema democrático, ¿no? Entonces, de esa forma funciona su tarea consultiva de la comisión. Ahora bien, pasado a la comisión, el otro órgano interesante e importante para el sistema interamericano es la Corte. La Corte es una institución judicial autónoma, cuyo mandato esencial es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Está compuesta por 7 jueces de nacionalidad de los Estados miembros. Esto se los elige a través de la Asamblea General de los Estados Americanos, a través de ternas que proponen los mismos estados. Tiene 3 funciones. Su función contenciosa, precisamente aquella que se refiere a la resolución de casos de vulneración de derechos humanos, donde va a determinar si el Estado es o no responsable por la violación de derechos humanos. En este punto es necesario aclarar que a la Corte no llegan personas individuales, es decir, no se juzga a gobernantes, no se juzga a personas, sino se juzga al Estado y se determina su responsabilidad internacional. Pero también tiene una función consultiva. ¿Qué quiere decir la función consultiva? Los estados o también hay otros organismos legitimados para presentar consultas, le pueden preguntar a la Corte, sin necesidad de que llegue un caso en concreto, qué se entiende por determinado derecho. Te doy un ejemplo, Mari. El 2017, la Corte Interamericana emitió la opinión consultiva 24/17 del 24 de noviembre. Esta opinión consultiva se refiere a la identidad de género, a los derechos derivados de las personas o de los vínculos de parejas del mismo sexo o el cambio de nombre. Y a criterio de la Corte, no existen motivos que justifican la restricción de los derechos que emergen de vínculos de pareja del mismo sexo para solos parejas heterosexuales. Y eso es, a mi criterio, un avance en el sentido de la prevalencia del derecho a la igualdad. En ese caso, se puede ver cómo la Corte ha resuelto un tema a través de su función consultiva. Y también tiene una función de medidas, perdón, ahí estaba mal, no se llaman medidas precautorias, sino medidas provisionales. Y estas medidas provisionales son importantes porque tienden a proteger a las víctimas de vulneración de derechos humanos a través de medidas urgentes para garantizar o resguardar su vida o integridad física. Las últimas medidas provisionales, previsoras, perdón, que ha emitido la Corte Interamericana es en el caso de Vicky Hernández versus Honduras. Y es muy interesante este caso porque la Corte ha obligado al Estado de Honduras a resguardar la vida de las personas que se consideran víctimas en ese caso, así como a la red de personas que han promovido la denuncia de vulneración de derechos humanos ante la Corte. Básicamente se trata del asesinato de una mujer trans en Honduras en un contexto donde hay una vulneración generalizada de derechos de las personas LGTBI.
En ese sentido, las víctimas o los que han promovido el caso han recibido amenazas por parte de la policía de Honduras, lo que ha motivado a la Corte a decirle al Estado de Honduras: oiga, mientras nosotros resolvemos este caso, ustedes tienen la obligación de garantizar la integridad y la vida no solo de las víctimas, sino de esta red lésbica que ha promovido este caso. Entonces, son las formas en que se va articulando las funciones de la Corte. La contenciosa es una de las más importantes. Como hemos dicho, a esta función contenciosa únicamente llegan los casos que son remitidos por la Corte. Y ahí es una de las debilidades que enfrenta el sistema interamericano, porque la única forma de llevar tu caso a la Corte es que la comisión lo remita. Y para ello, la comisión tiene criterios un poco arbitrarios, no diría arbitrarios, perdón, la palabra correcta es discrecionales, porque no están muy claros cuándo remite o cuándo termina con un informe. De ahí que los casos que llegan a la vía contenciosa no son muchos y tardan mucho tiempo. Por ejemplo, un caso usualmente en el sistema interamericano dura hasta 10 años. Entonces, esa falta de celeridad le resta credibilidad y les resta eficacia al sistema interamericano. Pero también, Mari, hay otros problemas que enfrenta el sistema interamericano, por ejemplo, el presupuesto. Es un presupuesto muy limitado que apenas permite a la Corte sesionar unas cuantas semanas al año. Otro de los problemas que enfrentan son las denuncias a la Convención o la falta de ratificaciones a la Convención. Recordemos, por ejemplo, que Estados Unidos y Canadá no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, ellos sí están sometidos a la Comisión y a la Corte a través, no de la Convención, sino de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, por ahí sí se puede estudiar o analizar vulneraciones de estos países, pero la falta de ratificación implica la competencia explícita de la Corte. También hay muchas denuncias que se han hecho contra la Convención Interamericana, sobre todo de Venezuela, que ha sido sancionada o identificada como responsable de vulnerar derechos humanos durante mucho tiempo, y el 2012 decidió denunciar el tratado. Y hoy en día ya no forma parte de la función contenciosa, precisamente porque a los estados no les gusta ceder esa posibilidad, ¿no? No les gusta ser condenados internacionalmente. Además, por ejemplo, esta situación de la opinión consultiva 2417 sobre los derechos derivados de los vínculos de personas de parejas del mismo sexo ha causado que movimientos religiosos se pronuncien contra la Corte. Ahí tenemos el caso de Costa Rica, de Perú e incluso de Estados Unidos, que son grupos más radicales de corte religioso que piden denunciar el Tratado de Derechos Humanos para que su país pueda salir de la competencia de la Corte. Pero bueno, esas son las dificultades que tiene que atravesar el sistema americano, y que pese a eso se han llegado a resultados concretos. Y esa es la segunda parte de esa exposición. ¿Cuáles esos resultados concretos? Bueno, algunos, ¿no? Porque no podríamos abarcar en la presente exposición eso. Y ahí es la segunda parte, ¿no? ¿Qué se entiende por casos de extrema injusticia? Injusticia, y está mal escrito, disculpe. Para entender qué son los casos de extrema injusticia, primero hay que ver o situarnos en un contexto histórico determinado. Y es que los llevo a los oyentes a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y en eso había una máxima del derecho, que es una expresión del positivismo, que era: la ley es la ley, las órdenes son las órdenes. Y esa expresión de que, pese a que la ley sea injusta, yo estaba obligado a aplicarla, es utilizada por los altos mandos militares y policiales y políticos del régimen nazi, que fueron juzgados durante los juicios de Nuremberg. Estos decían que no nos pueden sancionar a nosotros por cumplir lo que en mi país, en mi estado, era la ley, y eran órdenes legítimas. Yo tenía la obligación de cumplirlas. Y de ahí que hay una discusión
filosófica que arrastra mucho tiempo y que hoy en día sigue muy caliente, por decirlo de alguna forma, que a partir de esta posición positivista del derecho, el derecho es válido siempre y cuando cumpla condiciones formales. Decían estos señores militares o políticos nazis para no ser juzgados por crímenes contra la humanidad. Y ellos decían que para que el derecho sea válido tiene que ser emitido por una autoridad competente. Digamos el caso boliviano, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y a través de un procedimiento específico, el procedimiento legislativo. Si ambos presupuestos se cumplen, entonces el derecho es válido y es de cumplimiento obligatorio. Pero a partir de estos juicios se fue cambiando esa ideología porque se ha visto que no es posible aplicar el derecho a casos de extrema injusticia. Y aquí, pese a que estos señores estaban resguardados en una ley, no es menos cierto que esa ley carece de contenido de una justicia material y por tanto fueron condenados. Evidentemente, muchos críticos dirán que los juicios de Nuremberg fueron tribunales militares que tenían un planteamiento claro al ser victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, pero ahí empieza la discusión entre lo que son estos casos de extrema injusticia. Y otro caso, por ejemplo, que ha sentado doctrina y es digno de estudio, son el caso de los guardianes del muro. Y este se trata de entre 1971 a 1989 se realizó una serie de homicidios perpetrados por guardias fronterizos de la República Democrática Alemana. Estos guardias y sus superiores fueron juzgados y sancionados por los tribunales alemanes por homicidio de personas que intentaban alcanzar la parte occidental de la ciudad. Sin embargo, durante el juicio, la defensa de estos guardias fronterizos sostenía que ellos estaban cumpliendo una ley de la República Democrática Alemana que permitía poner minas de manera sistemática en el muro para evitar el traslado clandestino, incluso realizar disparos cuando la persona no haga caso a la alarma de alto al fuego. Así, pretendían justificar sus actos diciendo que estamos cumpliendo la ley. Y evidentemente, Mari, esta ley de fronteras de la República Democrática Alemana establecía que habían esas posibilidades. Sin embargo, tanto los tribunales de justicia ordinarios alemanes como el propio Tribunal Constitucional alemán determinó que el derecho, no puede ser válido si éste carece de un fundamento o de un contenido material de justicia. Incluso estos guardias fronterizos acudieron al Sistema Interamericano Europeo de Protección de Derechos Humanos y el Tribunal de Estrasburgo dijo que hay casos que no amerita aplicar la ley porque en estos casos esta ley atenta contra la vida y por tanto no puede ser considerada válida. Como puedes ver, Mari, hay esa tendencia a inaplicar la ley cuyo contenido sea injusto a los fines de prevalecer un valor de justicia. Y eso se entiende por los casos de justicia extrema. En el caso interamericano, entiendo que los doctrinarios han encontrado al menos dos casos que son denominados como casos de injusticia extrema. Y esos casos son, por ejemplo, el de Barrios Alto versus Perú, que se trata sobre una ley de amnistía que protegía a los militares y policías por hechos cometidos durante la lucha contra el terrorismo en el Perú. Y es más o menos esa pugna que ha tenido el señor Fujimori hasta el último momento con la Corte, incluso en su momento de indulto. Y también hay otro caso, que es el caso de Hellman versus Uruguay, que tiene que ver con una ley de caducidad de la pretexción punitiva. A los fines del webinar vamos a explicar el segundo caso, porque además ha sentado jurisprudencia importante que es de aplicación obligatoria para todos los Estados miembros, conforme lo voy a pasar a exponer. Bien, el caso de Hellman versus Uruguay tiene como contexto la dictadura militar en Uruguay, que es del 73 al 85. Durante ese periodo de tiempo se implementó o se ejecutó la Operación Cóndor o Plan Cóndor
para realizar la represión a grupos que son considerados subversivos en coordinación con los gobiernos militares de la región. En el marco de este plan Cóndor, un comando de militares argentinos uruguayos en el año 76 interceptó y secuestró a 4 personas. Primero a María Claudia García, que tenía 19 años y se encontraba en ese entonces embarazada. A su esposo, a Marcelo Hellman, que nunca se supo qué pasó con él hasta que en el 89 encontraron sus restos mortales, y a 2 personas más, Nora Elba Hellman y Luis Eduardo Hellman. Estos dos últimos fueron liberados 4 días después. Sin embargo, María Claudia García fue trasladada clandestinamente a Uruguay, donde dio a luz a una niña que fue entregada a una familia uruguaya y quienes la registraron como a su nombre. Para mayor precisión de estos hechos que motivaron el caso Hellman contra Uruguay, les recomiendo revisar un texto que escribió la colega Gemma María Romero Almendras y que está en la plataforma Status y precisa con exactitud cuáles son los hechos que motivaron. Les invito a revisarlo para que podamos también tener mayor presión de los hechos, ¿no? Sin embargo, esta situación llegó a que recién, a través de los esfuerzos de su abuelo paterno, Juan Hellman, que es el poeta uruguayo, conozca recién a su hija, a María Macarena Hellman, décadas después, es decir, el 31 de marzo del 2000. Sin embargo, toda esta actuación de los comandos militares puede ser calificada como desaparición forzosa de personas. La restricción o vulneración a derechos a la personalidad jurídica, a la vida, integridad, libertad, prohibición de realizar torturas a la familia, al nombre a través de la supresión o sustitución de la identidad, a la nacionalidad, a los derechos a los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, Juan Hellman activó los organismos del Estado a los fines de identificar a los responsables de esta grave vulneración de derechos humanos. Sin embargo, los organismos estatales uruguayos no pudieron abrir esa investigación en base a la existencia de una ley del Estado uruguayo, una ley que precisamente cumplía esos requisitos que al principio te decía, es decir, ha sido emitida por un parlamento, ha sido realizada a través de un procedimiento legislativo previsto en el propio ordenamiento uruguayo. Entonces, tiene toda la validez para ser aplicada. Y esta ley de caducidad, que es del 89, establecía que no se puede o se impide juzgar los hechos cometidos por militares y policías durante la dictadura uruguaya. Y esto era en el marco de un acuerdo nacional para olvidar una oscura etapa, dicen los proyectistas de esta ley, y concentrarse en el futuro. Era una forma también para viabilizar la transición de un gobierno militar a uno democrático. Y esta ley, además, Mari, es interesante en el sentido de que fue sometida a consultas populares, primero en 1989, donde no alcanzó la mayoría de votos para derogarla o abrogarla, y en el 2009 incluso nuevamente se intentó abrogarla junto a las elecciones presidenciales y no pudo tampoco alcanzar una mayoría suficiente. Ese 2009 fue elegido Mujica como un representante de la izquierda latinoamericana como presidente de Uruguay y sin embargo la ley no pasó ese examen de un referéndum para su aprobación. Entonces, en base a esa ley, los tribunales uruguayos establecieron que no pueden juzgar estos hechos y por lo tanto no se puede identificar a los responsables de esta grave vulneración de derechos humanos que se ocurrió con María Claudia García, su esposo María Hellman, y también la hija que años después conoció a su abuelo paterno. Sin embargo, el señor Hellman, habiendo agotado todas estas vías internas, recurrió a la comisión primero y posteriormente a la Corte Interamericana, donde se llegó a concluir varios aspectos, y entre ellos es que esta ley, por más de que cumpla las formalidades necesarias para su validez, no puede ser aplicada debido a que contiene una grave vulneración de derechos. Por tanto, los jueces
están obligados a inaplicar esta ley para este caso en concreto, y es lo que llama la Corte Interamericana de Control de Convencionalidad. El control de convencionalidad es muy interesante y vale la pena hablar, pero tal vez sea en otro webinar, en el sentido de que obliga a todos los funcionarios públicos a realizar un control de convencionalidad ex oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto jueces, fiscales, policías o cualquier funcionario público tienen la obligación de hacer un contraste de la ley o de un acto de autoridad pública, no solo ya con la Constitución, que es lo que nosotros entendemos el control de constitucionalidad, sino con la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. De ahí que la doctrina del control de convencionalidad fue desarrollada en estos 3 casitos que tenemos, pero en este caso de Hellman contra Uruguay, se dice que todas las autoridades tienen la obligación de realizar este control de convencionalidad. Y en este caso en específico de Uruguay, nos dice que los jueces debieron inaplicar esta ley a los fines de establecer la responsabilidad de los autores de estas graves vulneraciones de derechos humanos que sufrieron las personas antes nombradas. Además, es interesante, Mari, esta sentencia, porque también nos habla sobre la voluntad popular, no puede dirimir sobre vulneraciones de derechos humanos. En este caso, recordaremos que esta ley de caducidad de pretensión punitiva que impedía investigar estos hechos de la dictadura uruguaya fue sometida a 2 consultas populares y no obstante eso, el pueblo uruguayo decidió no abrogarla. No obstante, la Corte dijo que las mayorías no pueden determinar los derechos de las personas individuales. Y para mí eso es una muestra del poder que tiene el reconocimiento de los derechos fundamentales como un freno al ejercicio del poder público, ya que por más de que las mayorías piensen una forma, no tienen la facultad de limitar o restringir derechos fundamentales. Eso es, Mari, lo que quería compartir con ustedes, y si tienen alguna pregunta, duda o lo que ustedes vean conveniente, estoy aquí para brindar la información complementaria restante. Me olvidaba. Hemos visto que estos sistemas internacionales de protección de derechos humanos tienen un carácter de complementariedad. ¿Qué quiere decir el carácter de complementariedad? Que no es como algunos detractores sostienen de que se pretende menoscabar o restringir la soberanía de los estados. Por el contrario, son sistemas que van a complementar las obligaciones de los estados de precautelar y resguardar los derechos humanos. De ahí que es necesario para acudir a cualquiera de estos sistemas, ya sea al universal o al internacional, agotar las instancias ordinarias legales, constitucionales ordinarias legales, y también si uno decide ir, por ejemplo, al sistema interamericano, solo tiene que acudir a ese sistema, no puede ir tanto al universal como al regional. Entonces creo que con eso he concluido todo lo que he preparado para este webinar, y cualquier dudita que tengan, por favor, me la transmiten. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy clara la exposición, muy concreta y la verdad es que muy ilustradora, ¿no? Muy ilustrativa para entender cómo determinados casos pueden revolucionar lo que estaba ocurriendo antes. Es decir, estos giros de la jurisprudencia significan avances muy grandes para la sociedad como la conocemos, ¿no? Entendiendo una construcción histórica de los sucesos. Es decir, pensar que la esclavitud, que el holocausto constituían aspectos legales que tenían dentro de estas reglas, pues plenamente válidas, si se quiere entrar en un positivismo, eran plenamente válidas, pero aún así iban en detrimento de muchos derechos humanos. Y el hecho de que ocurran estas sentencias, de que gire la jurisprudencia y nos diga que no, que incluso estas decisiones, y eso me llama mucho la atención, ¿no? Las decisiones de la población, pero aún así la mayoría no puede decidir aspectos que vayan en detrimento de los derechos de las minorías. Y entendamos
no solamente las minorías como pueblos o sectores vulnerables, sino en general de población, ¿no? En el caso de Uruguay, por ejemplo, a mí me llama la atención y pienso, claro, o sea, el hecho de que la población haya, digamos, votado en su mayoría para mantener esta ley, puede responder a muchas razones del momento histórico, ¿no? Las personas sí necesitaban pasar de página, ¿no? Querían olvidar lo que había pasado en un momento muy duro para la sociedad. Entonces, tiene probablemente un sentimiento, hay una razón de ser, pero eso no quiere decir que se va de dar todo esa indemnización y reparar los daños a los hechos ocurridos anteriormente, ¿no? Entonces, es maravilloso el que podamos actualmente contar con una Corte Interamericana, una comisión que más allá de las inclinaciones políticas de los estados, porque estamos viendo casos en absolutamente todos los estados, y creo que eso es importante decirlo, ¿no? Independientemente de las posiciones políticas de los estados, la comisión y la Corte analiza los casos de vulneraciones a los derechos humanos y muchas veces inicia un proceso durante un gobierno y termina en otro, porque el Estado prevalece, es decir, la responsabilidad del Estado está por encima de los gobiernos que puedan estar en ese momento, ¿no? Y probablemente un gobierno terminará cubriendo los daños que se hizo otro, porque es el Estado quien asume la responsabilidad. Entonces, muchas gracias, Sebastián, por todos estos casos que nos comentas. Siempre es súper interesante escucharlos. Tenemos aquí a algunas personas que quieren hacer una pregunta. Santiago Lara, tienes la palabra. Si gustan, pueden abrir su cámara, pueden abrir únicamente su audio, como ustedes se sientan más cómodos. Gracias, muy buenas noches. Agradecer en una primera instancia al expositor, ha sido bastante enriquecedora la exposición y todas las diapositivas que se nos han vertido. Mi pregunta es la siguiente, aprovechando la calidad del litigante del expositor, ¿cómo considera usted que es el manejo de la jurisprudencia del sistema interamericano por parte de los juzgados en el estado de Bolivia, ¿no? Observamos, por ejemplo, de que, bueno, por lo menos hemos podido denotar cierto manejo en algunos casos, por ejemplo, que se ha dado en Cochabamba, por parte de jueces de materia penal, jueces de instrucción en materia penal, pero ¿qué tal considera o cómo ha visto la aplicación y el criterio de los jueces o de las autoridades jurisdiccionales en relación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Gracias, Santiago. Y aprovecho para compartir con usted, no sé si se puede ver, es un textito que es mi tutor de la tesis, el doctor Omar Arandia Arzabe, realiza sobre el control de convencionalidad y juridicidad de los derechos humanos en la aplicación de medidas cautelares. Y precisamente el objeto de este libro es determinar cuál es la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la aplicación de medidas cautelares. Y bueno, acá el doctor Arandia se entrevista con varias autoridades desde entonces del órgano judicial y nos muestra que no hay un manejo eficiente de la jurisprudencia, ni siquiera del Tribunal Constitucional, menos de la Corte. Y eso es por dos motivos. El primero, a mi consideración, es que no hay una formación específica en derechos humanos para los jueces que hoy en día están administrando justicia. Y la segunda es porque la jurisprudencia tiene también ciertas reglas para invocarla, no es simplemente copiar y pegar partes de la sentencia, sino es necesario identificar hechos análogos y además invocar precedentes adecuados. Entonces, respondiendo a Santiago Lara, creo que falta mucho por nuestros operadores de justicia para aplicar la jurisprudencia constitucional, pero no quiere decir que no sea una situación generalizada, ¿no? Siempre hay excepciones y también he conocido fallos muy importantes donde han aplicado. No solo la jurisprudencia, sino también los informes. Hace unos cuantos meses atrás, una sala constitucional del Departamento de La Paz concedió un amparo constitucional a una pareja homosexual que reclamaba la vulneración de sus derechos fundamentales en virtud a la opinión consultiva que ha realizado la Corte, que es la que les comentaba, la 2417 de 24 de noviembre,
Entonces ahí podemos ver que sí hay también juzgadores constitucionales que están recogiendo el entendimiento que realiza el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Excelente, Sebastián. Muchas gracias. Y muchas gracias, Santiago, por la pregunta. Santiago es un estudiante de Derecho en la Católica. Muy buen estudiante, por cierto. Gracias por tu pregunta, Santiago. Tenemos otras preguntas. Vamos a dar la palabra a Gemma Romero, quien justamente ha escrito el artículo sobre el caso Hellman versus Uruguay en la plataforma jurídica. Así que con conocimiento del caso, tiene algunas preguntas para nosotros. Adelante, Gemma. Muchas gracias, Mari. Primero que nada, felicitar a la plataforma Status por organizar este evento. Muchas gracias por también difundir el conocimiento, ¿no? Que es una de las finalidades que tiene Status. Y muchas gracias, Sebastián, por una excelente exposición muy clara y nos va también a ayudar a muchos que estamos encaminados en este mundo de los derechos humanos también a seguir con esto. Mi pregunta va dirigida de esta forma. A ver, legitimar vulneraciones de los derechos humanos, ya sea mediante leyes o decretos, muchas veces que favorecen a la impunidad, eran una práctica común de los regímenes dictatoriales latinoamericanos, como bien lo hemos visto en tu exposición, ¿no? Sin embargo, la pregunta es la siguiente. ¿Tú consideras que actualmente en nuestro país aún se continúan vulnerando derechos humanos a través de esta práctica? ¿Y qué medidas o qué mecanismos de defensa se puede adoptar, especialmente la sociedad civil, que es la principal afectada ante estas vulneraciones, cuando precisamente lo legal es injusto? Muchas gracias de antemano por la respuesta y gracias por la exposición nuevamente. Gracias a ti. Lo legal a veces es injusto. Y es que en realidad es muy complicado esto en el sentido de que hoy en día hay una tendencia constitucional, una de las varias que están en controversia, que precisamente sostiene que independientemente de que una ley cumpla sus requisitos de haberse emitido por autoridad competente, por la asamblea, un parlamento, y a través de un procedimiento legislativo previamente establecido, es necesario que ésta tenga un contenido material compatible con la Constitución y con la Convención. Bueno, hasta ahí parece razonable. Sin embargo, cuando hay casos en específico, aparecen estos casos casos de difícil solución, así se llaman en la doctrina. Y por ejemplo, le doy un ejemplo donde hay una colisión de derechos entre la posibilidad de investigar o la irretroactividad de la ley. Entonces, ¿cuál de las dos se debe prevalecer? En el caso de Uruguay, por ejemplo, teníamos que las personas que se oponían a la pretensión punitiva del Estado decían, oiga, pero eso ya prescrito. La ley establece que tiene un término de prescripción. ¿Por qué van a juzgar hechos que son hace décadas? Entonces, ¿hay la prescripción o no hay la prescripción? Entonces, tiene mayor complejidad al momento de determinar qué es lo legal, qué es lo justo, ¿no? Entonces, muchas veces la doctrina se ha decidido en determinar que cuando hay estos casos difíciles, tienen que prevalecer lo legal, lo válido. Pero cuando hay una extrema injusticia, recién se puede hablar de inaplicar la ley. Pero también entramos en ese campo de la discrecionalidad, que es lo extremadamente injusto, ¿no? Con respecto a la pregunta que hace la colega Romero, ahorita pensando se me ocurre, por ejemplo, la ley 004, de la lucha contra la corrupción, Marcelo Quirós Santa Cruz. Esta ley, por ejemplo, entre sus disposiciones transitorias, establecía que era aplicable a casos suscitados con anterioridad a su promulgación y publicación. Evidentemente eso era inconstitucional porque el artículo 123 de la Constitución establece la garantía de la irretroactividad de la ley penal, excepto cuando beneficia al imputado. En este caso era todo lo contrario, se lo perjudicaba porque era una ley más rigurosa. Y si bien el Tribunal Constitucional hizo el control de constitucionalidad y convencionalidad, dejó algunas cosas atadas, sueltas, que
pudo abrir la bisagra, ¿no? Entonces yo creo que en estos temas deben ser denunciados tanto en la vía judicial, a través de las acciones de defensa que la Constitución nos prevé, y ya sea la sociedad civil que puede organizarse para plantear los recursos o las acciones de inconstitucionalidad correspondientes, o también recurrir a sus representantes. Y eso me refiero a que no cualquier persona puede plantear la inconstitucionalidad de una ley. Se tiene que recurrir, por ejemplo, a un senador, a un diputado, que son nuestros representantes. Entonces tenemos como sociedad buscar a estas personas. Pero también, Gemma, yo digo que lo más importante es reclamar lo que nosotros consideramos injusticias a través de la vía académica, a través de la investigación, a través de la publicación y la difusión del conocimiento. No nos olvidemos que el poder tiene tres componentes: el uso de la fuerza, el poder económico, pero también el conocimiento. Entonces, transmitir conocimiento nos da poder, y nos da poder para limitar el ejercicio del poder público, precisamente. Entonces, creo que esas son las vías. Excelente, Sebastián, y me quedo con lo que mencionabas, porque creo que esta parte del poder hoy en día es fundamental, ¿no? El poder realmente, el conocimiento realmente nos da poder, y estamos ante una sociedad conectada, una sociedad de la información, incluso se habla de una sociedad del conocimiento, que a través de estos medios tecnológicos de comunicación nos permiten, ¿no?, a la sociedad entrar en mayor conocimiento de la situación e incluso reclamar. Las redes sociales se han vuelto un espacio de presión social, sin ir lejos, y son determinantes en algunos procesos electorales, en decisiones democráticas, ¿no? Entonces puede ser una verdadera vía de reclamar, de hacer control social, ¿no? Porque el control social es tanto una obligación como un derecho. Entonces es muy importante eso. Y también aprovecho para tocar el tema del control de convencionalidad que citabas, Sebastián, porque justamente este caso de Hellman versus Uruguay hace mención, hay otro tema de evolución ahí en la jurisprudencia, porque hasta antes de este caso se decía que el control de convencionalidad era obligación del Estado, ¿no? Pero esto amplía y dice de todos sus órganos. Estamos hablando de parte de autoridades administrativas, no solamente judiciales, por ejemplo, ¿no? En cualquier momento, en cualquier situación, el Estado tiene la obligación de controlar, de hacer este control de convencionalidad constantemente, ¿no? En todo momento. Bueno, seguimos con las preguntas. Tenemos una pregunta más y es de Camila Cárdenas. Adelante, Camila, tienes la palabra. Gracias, doctora. Primero, buenas noches a todos. Quiero agradecerle a usted, bueno, y a Status Bolivia por este espacio que ha sido muy enriquecedor, y también gracias al expositor, ¿no?, que nos ha dado muchas luces. Bueno, Problema con el audio. Vamos a esperar un minuto que se recupere el audio de Camila. Aprovecho para comentarte lo que nos dicen en el chat, Sebastián. Andrés Crespo, en realidad Nicole Navia nos dice, disculpe, la pregunta ley... es la siguiente, ¿no? Como bien... Perdón, Camila. No, sí, doctor, es que creo que teníamos problemas con el intento del día. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí te escuchamos. Adelante, Camila. Está bien, gracias. Bueno, como bien nos ha explicado, la jurisprudencia es, bueno, fuente del derecho, ¿no? Y también ha tocado un tema trascendental que es, bueno, la aplicación del estándar jurisprudencial más alto, ¿no? Obviamente desde una perspectiva desde los derechos humanos. Bueno, y la cuestionante es, ¿qué pasaría con una colisión de derechos? ¿No? Porque sabemos de que los derechos humanos principalmente son lineales, ¿no? Y cómo se podría aplicar el estándar jurisprudencial más alto, o sea, cómo podemos aplicar el pro homine en una colisión de derechos. Gracias. Gracias, Camila. El estándar jurisprudencial más alto es un desarrollo de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, en el sentido de que ha habido una difusión muy proactiva, por así decirlo, de sentencias que han sentado jurisprudencia. Pero estas sentencias del Tribunal Constitucional no siempre han guardado armonía, sino a veces se contradecían con sus postulados.
De ahí que para resolver ese tema, el Tribunal Constitucional ha desarrollado el estándar jurisprudencial más alto y dice que cuando hay dos entendimientos jurisprudenciales para resolver un caso en concreto, se debe aplicar el que prevé mayor beneficio para la persona, lo que decía la colega Cárdenas, que es el proónime, ¿no? Entonces, creo que estamos entrando en una época del derecho constitucional que, como también lo decía Camila, no existe una victoria de un derecho sobre otro, sino se trata de ponderar. Pero hay reglas y presupuestos filosóficos y teóricos para ponderar dependiendo cuál es tu inclinación, ¿no? Lo importante es que la restricción de un derecho no necesariamente implica el desconocimiento de otro, sino hay vías para efectivizar cada uno de estos derechos. Y ahí está la inteligencia o la importancia del juez constitucional, que tiene que determinar cuáles son esas vías para efectivizar ambos derechos y, en caso de colisión, que el derecho en conflicto no sea derrotado completamente por el otro, ¿se entiende? Eso es la ponderación, y hay muchas reglas para la ponderación. Actualmente en nuestro Tribunal Constitucional, que yo haya visto, sobre todo, sí ha hecho en otros casos, pero sobre todo hace esta test de ponderación en medidas cautelares. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy rapidísimo, que es, de acuerdo a nuestro sistema procesal penal, cuando exista el requisito de probabilidad de autoría y exista el requisito de peligro de fuga y o obstaculización, la solución es la detención preventiva. Eso nos dice nuestro sistema procesal penal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, a través de mucha jurisprudencia, ha dicho, sí es así. Sin embargo, el juez tiene la obligación de hacer un test de proporcionalidad, donde tiene que determinar si, a pesar del cumplimiento de ambos requisitos, que de acuerdo a nuestra fórmula establecida en el código debería ser la detención, no existen otras medidas para asegurar el proceso y asegurar la presencia del imputado y a la vez la libertad. Entonces ahí hay un juego de ponderación de derechos, ¿no?, que se hace. Me imagino que la astucia o la inteligencia del juez ordinario y constitucional tiene que estar en ese sentido, de que en caso de colisión de derechos, no necesariamente uno tiene que ser derrotado frente a otro, sino se pueden armonizar o se pueden aplicar otras medidas para evitar que uno sea vencedor del otro. No sé si se me entiende. Claro, Sebastián, muchísimas gracias. Aquí tenemos un comentario acerca de lo que mencionábamos hace unos momentos sobre la ley 004, el ejemplo que citabas, ¿no? Nicole Navia nos dice, la ley 004 me parece que también se basa en un parámetro de retroactividad de la misma Constitución, ¿no? En la que reconoce que los delitos del Estado no prescriben. ¿Cuál sería tu comentario al respecto? De hecho, ya ha sido resuelto este tema y hay bastante jurisprudencia, tanto del Constitucional, pero sobre todo del Supremo, que ha determinado que evidentemente los delitos de corrupción no prescriben siempre y cuando existe un daño económico. Entonces, no es lo mismo incumplimiento de deberes, que es un delito de corrupción, pero que no implica un daño económico, ¿no? Entonces, en esos casos sí podría prescribir. Pero yo sostengo que el hecho de que el fundamento esencial para declarar la constitucionalidad reglada, entre comillas, de la ley 004 por parte del tribunal ha sido que a partir del 2009 hay una nueva constitución y por tanto, al ser una ley de leyes, implica que hay un nuevo régimen. Y no es tan así. Es decir, ahí hay una interpretación, yo lo diría, o sea, seducida por el poder público, poder político, que ha llevado a ese entender, ¿no? Pero lo cierto es que hoy en día está funcionando, como dice la colega Nicole, en el sentido de que sí se aplica retroactivamente, pero para casos de investigación y no para aplicar el Código Penal sustantivo. Me explico. La ley 004 ha establecido que los delitos
de corrupción tenga una pena más alta. Esa pena más alta no se puede aplicar retroactivamente. Lo que se puede aplicar retroactivamente es la parte adjetiva, es decir, investigar, sancionar y procesar, como dice el 124 de la Constitución, ¿no? Y no así la parte sustantiva, sino la parte adjetiva, el procedimiento. Exactamente. Bueno, tal vez tenemos unos minutos para alguna pregunta más, si alguien quiere hacerla. Si alguien tiene alguna otra consulta. Si no es así, pues agradecerte nuevamente, Sebastián. Ha sido un gran webinar, muy agradable de escuchar todos estos aspectos que hacen a nuestro derecho cada vez más rico, ¿no? Y eso creo que es reconfortante para quienes estamos en el área legal, para quienes creemos, ¿no?, en la justicia y tenemos esa convicción de pues lograr que el derecho cada vez tenga una aplicación más justa y que sea más amplio. Podemos con estas áreas pues llegar a eso. De parte de la plataforma Estatus, agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, por su interés en estas materias y pues aprovecho para invitarlos nuevamente a visitar la plataforma. Estamos nosotros en constante estudio, en constante información sobre estos temas y otros de interés. Ahí pueden ver que hay un QR que les va a permitir suscribirse a la plataforma. Si ustedes son estudiantes, también pueden hacerlo porque creemos mucho en que los abogados desde muy jóvenes pues debemos empezar a hacer producción intelectual, ¿no? A escribir, a analizar y publicar nuestras cosas para poder compartir con la sociedad y crecer en conjunto. Eugenia nos comentaba hace un momento en el chat, y gracias Eugenia por el comentario, dice, y intercambiar regional para hacernos más cercanos y juntándonos vamos a hacernos más fuertes. Y realmente es así, el crecimiento colectivo hace conocimiento y por lo tanto es benéfico para toda la sociedad. Así que pueden escanear el código, tienen los enlaces también en el chat, acérquense a la plataforma, cualquier duda también pueden encontrarnos y escribirnos en redes sociales. Nuevamente gracias, que tengan una excelente semana y gracias Sebastián, a ti nuevamente. Gracias, Mari. Y bueno, la idea es que estos webinars tengan más carácter informativo, ¿no? Para que ya cada quien pueda investigar y llevar a los lugares que a veces la academia nos lleva. Pedirles nuevamente que nos sigan en la página de Facebook de @PazLeviAbogados y ahí comparto varias reflexiones que hacemos con los fundadores del estudio jurídico y para lo que necesites, Mari, yo soy el agradecido. Claro que sí, Sebastián. Ahí también en la revista está Sebastián y sus colegas publicando diferentes artículos, así que podrán encontrar profesionales como él y como otros que están siempre interesados en publicar y en analizar temas que nos interesen en la actualidad. Un abrazo a todos y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.